Pues abrimos ahora el tiempo de debate para hablar de la justicia. Esta semana el Pleno del Congreso ha aprobado la nueva ley de tasas que modifica la que se aprobó a finales del año pasado. Le preguntaremos a nuestros invitados por las novedades que, entre otras cosas, afectan, por ejemplo, a las multas de tráfico. Y hablaremos del máximo órgano de los jueces porque se avecinan cambios en su sistema de elección y más temas que seguro que van a surgir a lo largo del debate. Les presento a nuestros invitados. Son Beatriz Escuderos, la portavoz adjunta del Partido Popular en la Comisión de Justicia. Hola Beatriz, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Antonio Camacho es exministro del Interior y actualmente, además de diputado del PSOE, vicepresidente segundo de la Comisión de Justicia del Congreso. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Antonio. Gaspar Llamazares es el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural. Bienvenido también, Gaspar. Buenas tardes. Y Emilio Olavarria es el portavoz del PNV en la Comisión de Justicia. Muy buenas tardes también. Bienvenido, Emilio. Bueno, déjenme apuntar primero, por si alguien no se ha enterado, qué es lo que cambia. Se rebajan las tasas que tenemos que pagar por recurrir y hay excepciones. Están exentos los desahucios, los divorcios de mutuo acuerdo y tampoco pagarán las víctimas de violencia de género. Y todo esto, Beatriz, gracias a la defensora del pueblo, a la que no le gustó nada el primer modelo de tasas, bueno, lo mismo que a jueces, que a fiscales, ha sido muy controvertido. ¿Por qué era necesaria esta ley? Era necesario porque, bueno, partiendo de que la tasa es un tributo que la gente paga para tener un servicio público, por ir a correos, que es un servicio público, nosotros los ciudadanos estamos pagando tributos y no genera ningún conflicto. Por pagar una tasa para acudir al servicio público de la Administración de Justicia se han generado conflictos, pero se hizo una ley que regulaba las tasas, porque necesitaba el Gobierno establecer mecanismos e instrumentos para hacer sostenibles los sistemas. El sistema de justicia, la Administración de Justicia, igual que el sistema de educación, el sistema sanitario, otros sistemas de la sociedad, se veían en peligro como consecuencia de la anterior gestión o la mala gestión del dinero público que había hecho el Gobierno anterior. Se necesitaban articular instrumentos y uno de los instrumentos era la tasa, regular a través de ley las tasas para acudir a la Administración de Justicia, para acudir a este servicio público que debemos de pagar quien lo utiliza y no todos los ciudadanos lo utilicen o no lo utilicen. O sea, que no queda otro remedio. No quedaba otro remedio. Vamos a ver qué opina la oposición. Para los demás, mi pregunta es la misma. ¿Era necesaria? ¿Coinciden con lo que dice la portavoz del PP o estamos ante un instrumento recaudatorio que va a disuadir de pleitear pues, a quienes menos renta tienen? Antonio. No es que vaya a disuadir, es que va a impedir a millones de ciudadanos el que puedan acudir a los tribunales de justicia. Y estamos hablando de un derecho fundamental que tiene la misma protección en nuestra Constitución que la vida, que la integridad personal, en definitiva, de derechos esenciales que de alguna manera ya se están coartando como consecuencia de la imposición de la tasa. Y eso no quiere decir que no estemos a favor de un sistema de tasas, pero un sistema de tasas justo, un sistema de tasas que permita que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales. Y no es un sistema justo, y lo pone de manifiesto que 3 meses después de la entrada en vigor de la ley, el propio Gobierno ha rectificado con un decreto que soluciona alguno de los problemas de constitucionalidad de la norma, pero no lo soluciona. Se rebajan, decía la defensora esta semana también en el Congreso, la defensora del pueblo, más o menos en un 80%. No, el Ministerio ha dicho que la recaudación total se reducirá en un 5%. Es muy difícil que si las tasas para los ciudadanos se reducen un 80%, la recaudación total se reduzca solo un 5%. Hay una contradicción que pone de manifiesto que eso no es cierto. Y quería entrar en un argumento concreto que ha utilizado la diputada del Partido Popular y que se utiliza de forma reiterada, y es que todo lo que se hace por este Gobierno es como consecuencia del gasto excesivo de gobiernos anteriores. La diputada del Partido Popular sabe perfectamente que en el último Gobierno del Partido Socialista el Gobierno se ajustó al déficit que había acordado y fueron sus comunidades autónomas, las gobernadas por el Partido Popular, las que se excedieron en mucho en el déficit, y que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el que hoy fue ministro de Justicia, es el ayuntamiento más endeudado de España y tiene una cuarta parte de la deuda de los ayuntamientos. Por lo tanto, yo creo que debemos ser serios y rigurosos y decir que es una opción del Partido Popular el impedir que parte de los ciudadanos puedan acudir a los tribunales de justicia, pero no sentar la idea de que eso es una consecuencia de la gestión de otros, porque no es justo. Continuamos la primera ronda de respuestas con Gaspar.
Bueno, yo creo que estamos ante la utilización de la crisis económica, como en otros casos, en la sanidad, en la educación, para llevar a cabo un cambio de modelo, ¿no? El servicio público de la justicia, que es un servicio público singular, como se ha dicho, afecta a derechos fundamentales, se está transformando en lo que podemos denominar el mercado de la justicia. Unos acudirán a ese mercado en función de su capacidad adquisitiva, otros tendrán una concepción de beneficencia o un tratamiento de beneficencia, que es la justicia gratuita, y otros se escaparán de todo ello a través del indulto, es decir, la justicia señorial. Ese es el modelo que intenta implantar el Partido Popular y que es contradictorio con el modelo de servicio público, porque el modelo de servicio público tiene una financiación fundamentalmente en base a impuestos. Son los impuestos de todos los españoles, donde cada uno, en función de su capacidad adquisitiva, los que financian los servicios públicos. Y en este caso se introduce una tasa, que es una tasa abusiva, que no se modifica con esta reforma, más que reforma podríamos decir afeite, maquillaje, porque en definitiva el global de la tasa, el 95% de la tasa se mantiene sobre empresas, pero lo más grave es que se mantiene sobre personas físicas, de tal manera que la tutela judicial efectiva se dificulta. Por ejemplo, en estos momentos donde los ciudadanos tienen menor poder adquisitivo, donde están sufriendo la crisis y además tienen que pagar o repagar servicios públicos. En este caso, algunos inevitablemente, porque no es que quieran recurrir, es que, por ejemplo, son despedidos y por tanto necesitan defender sus derechos. Bueno, pues muchos despedidos no van a recurrir porque ese recurso les cuesta más que lo que les puede dar la empresa, ¿no? Y eso ocurrirá en consumo y ocurrirá en otras materias. Sí, atenta, nos dice Gaspar Llamazares, la ley de tasas contra el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Está de acuerdo, Emilio Lavarría? Sí. Yo creo que no solo no es necesaria esta ley, sino que probablemente es inconstitucional. Tanto la ley de tasas como el Real Decreto de Ley que se convalidó el jueves pasado. Vamos a ver, existen varias perspectivas analíticas en relación a las tasas que, por cierto, tampoco son ninguna novedad normativa, han existido siempre, desde el año 59, pero tasas que no impedían el acceso a la justicia. Es que estas tasas, por su volumen, sí van a impedir el acceso a la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental proclamado por el artículo 24 de la Constitución, y un sujeto a contraprestación económica, pero de tal magnitud que hay ciudadanos que por falta de recursos económicos no van a poder litigar ni acceder a la tutela de los jueces y tribunales. Hay otro problema adicional a la vinculación, a la afectación al derecho a la tutela judicial efectiva, que es el principio de legalidad tributaria. Estamos hablando de la regulación de un tributo que, en virtud de lo que previsto en la Constitución, solo se puede regular por una ley, no por un Real Decreto Ley. Por lo menos los contenidos esenciales o el tributo en sí mismo. Y en tercer lugar, pues bueno, el hecho de la utilización del Real Decreto Ley como mecanismos para la nueva regulación de las tasas nos parece que, de una perspectiva de la calidad legislativa del sistema, que está prostituyéndose preocupantemente de legislar, porque no solo se ha aprobado la nueva regulación de las tasas, no tomando en consideración las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, sino reduciendo a la mitad las recomendaciones o usando solo la mitad de las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, sino que el uso sistemático del Real Decreto Ley para regular tasas, determinados tributos, sistemas de almacenamiento de drogas y otras materias, nos provoca ya un problema de calidad legislativa que raya en problema también de constitucionalidad. Beatriz, yo le decía al hacerle la pregunta que, además de la defensora, jueces y fiscales estaban bastante indignados con la ley. Por lo que hemos escuchado, toda la oposición también. ¿Qué opina usted sobre lo que han dicho de que atenta contra el principio de tutela judicial efectiva y contra la Constitución? Mira, yo quiero decir varias cosas, pues se ha dicho muchas cosas y claro, me toca a mí hacer la defensa. En primer lugar, yo quiero decir, mis padres nunca han ido a un tribunal de justicia. Sin embargo, mis padres, con sus impuestos, están pagando el que una persona de mala fe, por causar daño a otra parte, a su adversario, está pleiteando constantemente. Y mis padres están pagando eso, mis padres y todos nosotros. El que está actuando de mala fe estamos pagando. La justicia se puede declarar gratuita, como se declara a través de la ley de justicia gratuita, pero la justicia no es gratis y la justicia hay que pagarla. Miren, cuando se dice que con esta modificación va a haber una reducción y que entonces se ha mentido a los ciudadanos porque se decía que iba a haber una recaudación, en España, con la ley de tasas que se aprobó a finales del año pasado, en noviembre del 2012, se va
solo a sufragar el 10% del coste de la justicia, solo el 10%. En la Unión Europea la media es el 30%. En Austria los ciudadanos pagan el 100% cada vez que acuden a un tribunal de justicia, porque lo paga el que usa el servicio de la justicia. Y con eso no se está impidiendo a nadie litigar, ni se está afectando al derecho a acudir a la justicia absolutamente de ningún ciudadano de Australia, absolutamente a ningún ciudadano de Alemania que paga el 44% con la tasa, ni a ningún ciudadano europeo que pagan el 30%, y en España solo se paga el 10%. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que ahora se han hecho ajustes. Después de 3 meses de aprobarse una ley, como consecuencia del enfado o de las demandas solicitadas por agentes en el ámbito judicial, es decir, que los acuerdos de los jueces y magistrados decanos de 2008 a 2012 recoge que haya tasas judiciales, ahora que ellos se oponen tanto. Y está en las hemerotecas y está escrito. Todos los acuerdos llevados a cabo por los jueces decanos en las reuniones de los jueces decanos desde el año 2008 al 2011, en sus conclusiones instan al Gobierno y al Ministerio de Justicia que establezca un sistema de tasas. Ahora no queremos las tasas cuando se han establecido. Cuando se habla por parte muy demagógica y se intenta confundir a la sociedad de que los despidos, la gente que ha sido despedida no puede acudir a los tribunales. Mire, la primera sentencia de un despido, una persona que ha sido despedida acude a un tribunal de justicia, a un tribunal laboral, y le pueden decir despido procedente o despido improcedente. Si no está de acuerdo, y ahí no tiene que pagar ninguna tasa. Si no está de acuerdo, es cuando tiene que recurrir. Y el 70%, y esto es una cifra estadística, no la dice el Partido Popular, ni el Gobierno del Partido Popular, ni un diputado del Partido Popular, el 70% de todos los recursos de apelación, o sea, cuando una persona ha acudido a los tribunales de justicia y le han dicho usted tiene razón, o usted no tiene razón, y no han pagado absolutamente nada por esa resolución judicial, por ese servicio de un profesional, el 70% de los recursos se desestiman. O sea, son rechazados, o sea, que han supuesto un gasto innecesario a todos los ciudadanos. Y además yo solo quiero decir una cosa. Sí, porque se ha confundido un concepto. Que dice que las personas que no tienen medios no pueden acudir a la justicia. Eso es confundir a la ciudadanía, porque hay una ley de justicia gratuita cuyo anteproyecto ya se está tramitando, pero que además en esta reforma que se ha aprobado el jueves va incluida la ampliación del ámbito de las personas a las que se aplica la justicia gratuita, de personas que las que no tienen recursos para acudir a la justicia puedan acudir a los tribunales de justicia de manera totalmente gratuita. No tiene precedente. Esta reforma no tiene precedente porque un ministro que nos ha obligado a los que estamos aquí a una tramitación express que provocó que saliéramos de la comisión, no puede venir al cabo de 2 meses a reformar la ley, no puede venir porque tiene que admitir que se equivocó cuando hizo un trámite express de la ley y de una ley importante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el ministro debería asumir alguna responsabilidad, no únicamente hacer una suerte de rectificación, que realmente no es una rectificación porque es una ratificación, es una ley de tasas que en mi opinión mantiene tasas abusivas en la justicia que dificultan la igualdad de los ciudadanos ante la justicia. Pero hablando de tasas y de los jueces decanos, cuando se habló con los jueces decanos, yo tengo alguna referencia de esas conversaciones, eran tasas de 50 euros, se hablaba, tasas de 50 euros. Y ahora hablamos de entre 300 y 1.200 euros, depende de la jurisdicción. Yo creo que estamos hablando de tasas abusivas. En la primera versión de la ley de tasas se podían llegar a pagar hasta 10.000 euros, ¿no? Ahora se rebasa ese umbral hasta los 2.000. Por aquí, Antonio. Pero yo creo que la esencia es que nadie está en contra de un sistema de tasas. El único problema es que el sistema de tasas que ha construido el actual gobierno es un sistema profundamente injusto. Tan injusto como que las grandes multinacionales de este país, que interponen a lo mejor 1.000 o 2.000 demandas al mismo tiempo, si tienen un importe inferior a 2.000 euros, no van a pagar nada. Y la pequeña panadería que en este momento tiene problemas de financiación, que no tiene liquidez, si interpone una demanda de 2.000 euros más 1 euro, 2001, sí paga la tasa. Por lo tanto, el sistema es injusto. El problema es que la construcción del sistema es injusto. El problema es que al ministro se le dijo, el problema es que nos hizo levantarnos de la comisión y el problema es que ha venido a los 3 meses a rectificar gran parte de lo que nosotros dijimos, porque el Partido Popular no admitió ningún debate en la ponencia, no admitió ninguna reflexión sobre lo que se estaba haciendo y llega 3 meses después para decir que lo que él aprobó de la forma en la que se aprobó
produce efectos indeseados en los derechos de los justiciables. Y entonces lo que hay que hacer ahora es permitir esa reflexión, tramitar este Real Decreto Ley como ley y analizar la injusticia que está generando la aplicación de la ley de tasas. Y una última cuestión. En democracia no hay que poner los ejemplos límite. La diputada del Partido Popular señalaba que sus padres pagan de alguna manera la administración de justicia de quien actúa con mala fe. Pero eso es la excepción. En democracia todos pagamos para que haya un nivel de servicios públicos similares para todos los ciudadanos, todos los ciudadanos de buena fe. La en el 2011, no establece la regla. Es un dato que ha dado el ministro de Justicia, hubo 9,5 millones de litigios en España. Según ustedes, ¿qué alternativa habría en la ley de tasas para ayudar a evitar el colapso, la saturación de la justicia? Desde luego no impedir el acceso a la justicia mediante procedimientos consistentes en la exigencia de contraprestaciones económicas por el acudir al servicio público, a la protección de los jueces y tribunales, que no son accesibles para la mayoría de los ciudadanos. Yo, con todo el respeto y el aprecio que le tengo a Beatriz, debo decir que no comparto en nada su argumentario. En primer lugar, yo también pago las pensiones de los jubilados y yo no estoy jubilado todavía. Veremos a ver si algún día lo podré estar, con lo que está cayendo en este ámbito. También es para otro debate. En segundo lugar, el concepto de tasa está desnaturalizado en esta ley. La tasa en la Ley General Tributaria está prevista como la prestación en régimen de servicio público de algo que beneficia individualmente a un ciudadano, y no para la financiación de la prestación de un servicio público colectivo como es el servicio de justicia gratuita. Ya se desnaturaliza la propia noción, el propio concepto tributario de la tasa. Y en tercer lugar, yo creo que no nos dice la verdad, y lo digo con todo el respeto del mundo, la portavoz del Partido Popular, cuando nos dice que todos los ciudadanos que no puedan abonar las tasas para acceder a la justicia van a estar acogidos por los umbrales de protección del servicio de justicia gratuita. No, hay entre el umbral de protección del servicio de justicia gratuita y el volumen de las tasas, las más altas y las medianas, varios millones de personas que no van a poder acudir a la justicia gratuita porque están en ese peligrosísimo umbral en que, sin poderse acoger a los beneficios de la justicia gratuita, por no tener, por tener más recursos de los dispuestos o por no ser víctima de violencia de género, otros supuestos, sin embargo no tienen unas disponibilidades presupuestarias o económicas suficientes para poder abonar las tasas para acudir a determinados beneficios. Que se queda y ahí corto, estamos hablando de renta familiar para poder acceder a la justicia. Estamos hablando de millones de personas. Eso lo hemos modificado también. Bueno, yo entiendo que lo que haga el gobierno a ustedes no les gusten. O sea, yo lo puedo entender porque en general no les gusta absolutamente nada. Pero el gobierno no legisla, no presenta proyectos de ley, no tiene iniciativa legislativa ni se legisla para ustedes, se legisla para el interés general. Mire, está claro que cuando legisla para los ciudadanos, todos somos ciudadanos y legislamos para todos. Pero debe tener en cuenta la pluralidad política del país. Cuando el Gobierno ha presentado un Real Decreto Ley de modificación de una ley de tasas que se había aprobado hace 3 meses, podemos hacer una lectura positiva o una lectura negativa. Ustedes ya sabemos la lectura que han hecho, la negativa. Pero yo voy a hacer una lectura positiva en el sentido de esto demuestra un sentido de responsabilidad y de compromiso del Gobierno que escucha a los ciudadanos. Yo prefiero tener un gobierno que escucha, que es permeable a las demandas de los ciudadanos, que no tener otro que dice, he hecho una ley y como la he hecho, esto es ley y esto no se mueve y vamos a dejar que transcurran 10 años, 7 años, 20 años y ya iremos adaptándonos. Se acaba de hacer una ley. La sociedad le está diciendo al Gobierno y al Congreso y al Senado que esa ley no se ajusta a la realidad o al sentir de la realidad y se modifica. A ustedes no les gustaba que el límite fuera 10.000 euros. Se baja el límite a 2.000 euros y tampoco les gusta. Está claro que a ustedes no les gusta, ni que sea 10.000 ni que sea 2.000, absolutamente nada. Y este ajuste que se hace con este Real Decreto de la Ley de Tasas, lo que está haciendo es ajustar a la realidad una norma que se acaba de crear, que no se nos cae la cara de vergüenza y que por eso la anquilosamos y no la hacemos permeable y atendemos a las cuestiones y a lo que nos demandan los ciudadanos. Y yo lo veo como un ejercicio de responsabilidad y un ejercicio de compromiso del Gobierno con la ciudadanía. Bueno, está muy interesante esta parte del debate, pero les tengo que cambiar el tercio porque nos quedan 5 minutos. 10 segundos le voy a dar, Antonio, 10 segundos. No es que esta ley no le guste a la oposición, es que lo sorprendente es que no le gusta al propio Gobierno, que lo ha modificado en 3 meses
y además teniendo en cuenta las enmiendas que nosotros introducimos y que en su momento no fueron ni siquiera sometidas a ninguna reflexión. Pero lo que debatimos es la modificación. Ni al gobierno, ni a los operadores jurídicos, ni a todos los ciudadanos que han firmado en contra de esta ley. Dicho queda, esto ya ha quedado claro, que esta ley le gusta a yo necesito un segundo, pocos sectores. Un segundo le doy, pero en un segundo dudo solo. Que le dé tiempo de decir algo. Sí, no, me va a dar tiempo. Beatriz es abogada. Es que no le gusta el Consejo Nacional de la Abogacía tampoco. Teóricamente no debería tampoco gustar a los abogados. Bien, les cambio el tercio. Esta semana el Pleno del Congreso también ha aprobado dejar en suspenso la renovación del Poder Judicial hasta que entre en vigor el nuevo sistema de elección. ¿Qué cambia? ¿Qué novedades nos trae? ¿Cuáles son los aspectos más polémicos? Vemos este vídeo y retomamos el debate. Se mantiene la elección parlamentaria de los 20 vocales. Las Cortes, por mayoría de 3/5, elegirán a los 20 representantes del Consejo General del Poder Judicial. El Congreso designará a 4 juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional y a otros 6 correspondientes al turno judicial. El Senado elegirá al resto. Con la reforma podrán ser elegidos todos los jueces o magistrados que estén en activo, pertenezcan o no a alguna asociación judicial. Solo tendrán que aportar el aval de 25 compañeros, la cuarta parte menos que hasta ahora. Para evitar bloqueos en la renovación, el nuevo sistema prevé que si una de las cámaras no procede a la elección de sus vocales, el Consejo se forme con los nuevos designados y los que en su día eligió la Cámara incumplidora. Los 6 miembros de la comisión permanente tendrán dedicación exclusiva y, por tanto, los únicos que percibirán una retribución. Los demás solo cobrarán dietas por su asistencia a reuniones. Las principales asociaciones de jueces y magistrados y el Consejo Fiscal han expresado su rechazo al nuevo sistema por entender que limita su independencia y elimina la separación de poderes. La renovación del Poder Judicial prevista para septiembre se ha suspendido para que se haga conforme al nuevo modelo. Bueno, lanzo la misma pregunta para todos. ¿Con esta reforma el máximo órgano de poder de los jueces estará menos politizado y será más plural? Bueno, yo creo que sí, que lo que se pretende es que haya un órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, que sea mucho más eficaz en cuanto a sus competencias, que es gobernar los jueces y el órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Las competencias del Consejo General quedan escrupulosamente respetadas por el Gobierno con esta modificación. Sus competencias son nombramientos, ascensos, inspección y expedientes disciplinarios, y el Gobierno en la legislación no toca para nada las competencias. A mí me cuesta creer cuando hablan las asociaciones y jueces que se atenta contra la independencia judicial. Yo creo que aquí hay un nivel de confusión, y termino, muy grande. Una cosa es la independencia del Poder Judicial, que en el Estado hay 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que es los jueces y tribunales, son los jueces y magistrados los detentadores de ese Poder Judicial y son los independientes y solo dictan sentencias sometidos al amparo de la ley. Y otra cosa es el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano constitucional que hace política de justicia. Emilio. Bueno, yo fui vocal del Consejo General del Poder Judicial y la neutralidad e independencia que se invoca depende de la verificación de la independencia de los candidatos, y eso lo tenemos que evaluar nosotros y los senadores, los diputados. Y hay mecanismos que, bueno, deberían ser suficientes, como esta especie de hearings que se hace en la Comisión de Justicia, los candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Con dicho lo cual, yo no me puedo exonerar de la impresión de que se va a seguir practicando un sistema de cuotas entre los 2 grandes partidos mayoritarios para la elección de los vocales. Es una impresión que espero que el tiempo me la desautorice. Y en cuanto al régimen de funcionamiento, a la nueva estructura del Poder Judicial, esta conversión del Consejo General del Poder Judicial en una estructura, trabaja en régimen amateur, prácticamente a tiempo parcial, mediante la dedicación en régimen de teletrabajo de los 6 que no forman parte de la comisión permanente, significa lisa y llanamente la amortización del órgano. Yo no sé si la amortización del órgano que pretende el Partido Popular es porque de repente los jueces se han convertido en personajes críticos contra determinadas políticas del Partido Popular y conviene ya cortar la cabeza de su órgano de gobierno. Esa es una especulación, pero que a mí no se me hable de eficiencia con 6 personas vocales con dedicación exclusiva y el régimen sabe Dios cómo, fuera del horario de trabajo. Vamos, esto suena poco serio, entre otras cosas. Haciendo que solamente cobren las dietas
el resto de los vocales, no insistimos, los 6 que forman parte de la comisión permanente, que serán los únicos que tengan una retribución permanente. Si tienen que trabajar en su puesto de trabajo. Es una y luego, Gaspar, después es una concepción que yo no comparto, esta concepción por la cual, digamos, un órgano tan importante como es el órgano de gobierno de los jueces tenga que tener una dedicación amateur, ¿no? Esta concepción de que la política es una actividad de ocio que se corresponde más con una época predemocrática que con la democracia, con la época de la aristocracia que con la democracia, ¿no? Y en la democracia, para dedicarte a una tarea tienes que tener una retribución para dedicarte de manera continua y además para dedicarte bien, ¿no? Antonio. Bueno, hay una cosa que al Partido Socialista le gusta de este proyecto, y es que el Partido Popular haya incumplido su programa y haya optado por la fórmula que nosotros hemos defendido históricamente, que es la elección parlamentaria de los miembros. Luego, en relación al texto, hay muchas cosas que nos preocupan en el texto en materia de competencias, de conformación del estatuto del presidente, del vicepresidente, de renovación, y lo que esperamos es que el Partido Popular, a diferencia de lo que ocurrió en la ley de tasas, pues dé en el trámite parlamentario la posibilidad de que todos los grupos podamos reflexionar y aportar ideas en torno a un órgano que es esencial, que es el órgano de gobierno de los jueces. Y lo queremos porque lo que no queremos es que pase lo que ha pasado con la ley de tasas, y que 3 meses después de la aprobación de la ley del Consejo General del Poder Judicial se nos venga con una modificación porque se sea consciente de aquello que probablemente le hayamos podido decir o hubiéramos podido decir en un debate que no se nos ha permitido. Por lo tanto, estamos contentos con está a punto de acabar, Antonio, remate. Con ese incumplimiento del programa. Yo creo que estamos contentos con el único incumplimiento del programa que nos parece positivo del Partido Popular, y es ir a un sistema de elección parlamentaria, que es el sistema que legitima democráticamente al órgano de los jueces. Beatriz, muy breve. Sí, muy rápidas. Uno, por la alusión que ha hecho Emilio, con todo el cariño y el respeto, de especulaciones. El Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular no solo reconoce el derecho a la libertad de expresión y lo respeta, sino que lo protege y lo defiende. En segundo lugar, sobre la composición o no, este órgano, esta comisión interna de 6 personas que serán las que tengan dedicación exclusiva, por así decirlo, es una forma de gestionar de alguna manera, de manera más eficaz, el propio órgano de gobierno de los jueces, más de 1,5 millones de ahorro que se necesita, y además las decisiones fundamentales se tomarán en el plenario por todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y en tercer lugar, yo creo que facilita la participación de todos los jueces y tribunales para poder acceder al órgano de gobierno. Antes, usted lo ha dicho muy bien, se necesitaban 250 firmas para que un juez o magistrado pueda presentarse, tenga el aval para serlo. De los más de 3.000 jueces y magistrados, solo o no llega al 50% de los que están inscritos en una asociación. Y por lo tanto, solo ese menos de 50% podía tener esa opción. Ahora, cualquier juez o magistrado del sistema español, del sistema judicial español, podrá presentarse con un aval de 25 compañeros. Bueno, les agradezco mucho su presencia esta semana en el debate de Parlamento. Beatriz, Antonio, Gaspar, Emilio, ha sido un placer escucharles, como siempre. Gracias. Muchas gracias.